de un modo, como le decía, probabilístico. Lo que nos permite esta técnica es manejar la probabilidad de ocurrencia de eventos en el futuro, mediante un análisis de las probabilidades de ocurrencia en el presente. Es decir, las cadenas de Markov nos permiten predecir lo que va a suceder en el futuro a partir de lo que está sucediendo en el presente, de una manera probabilística. Es decir, siempre vamos a hablar, ustedes saben, en el futuro uno no lo puede predecir a ciencia cierta, pero sí puede generar valores que se pueden dar en el futuro con cierta probabilidad, es decir, el valor con una probabilidad de ocurrencia. Esta técnica tiene muchísimos aplicaciones en el mundo de los negocios, en el mundo de la medicina, en la meteorología y en otros campos que permiten, como les decía, predecir lo que va a suceder. Los procesos existen muchas cadenas de Markov, o sea, con muchas hipótesis de diferentes. Nosotros vamos a ver el caso típico de las cadenas de Markov, en donde se cumplen las siguientes hipótesis. La primera de ellas es que existe un número finito de estados o condiciones del sistema. Es decir, nosotros, cuando hablamos de sistema, hablamos de empresas, por ejemplo, y los consumidores asociados a la empresa. Ese sería el sistema. Un sistema podría ser un supermercado y los clientes del supermercado, o los bancos y los clientes de los bancos, para hacer estudios de, por ejemplo, el tema de comercialización de los productos. Entonces, ese sería el sistema. Y los estados serían las situaciones que se pueden presentar. La probabilidad de cambiar entonces, esa sería una de las hipótesis, es que existe un número finito de estados o condiciones del sistema. Es decir, que nosotros podemos contar y conocer ese número, no es infinito, sino, bueno, existen 10 condiciones en que puede estar el sistema. Número finito, entonces, de condiciones del sistema o estados del sistema. La segunda hipótesis es que la probabilidad de cambiar de estado permanece constante en el tiempo. La tercera hipótesis, se puede predecir cualquier estado futuro a partir del estado anterior y de la matriz T de transición, que ya lo vamos a ver. Y la cuarta y última hipótesis es que el tamaño y la estructura del sistema no varía durante el estudio. Es decir, si nosotros tenemos en el sistema, estamos hablando de 5 supermercados que estamos estudiando, bueno, esa estructura se mantiene durante todo el estudio. O sea, siempre van a ser esos 5 supermercados y los clientes asociados. Entonces, el tamaño, el número de clientes, el número de empresas que se está bajo estudio, se mantiene constante, no varía durante el estudio. Entonces, bajo esas 4 hipótesis que tenemos ahí, es que nosotros vamos a derivar toda la teoría de las cadenas de Markov. Ahora, por supuesto, existen, y así como veíamos con cola, existen diferentes tipos de sistemas. En este caso, existen distintos tipos de cadena de Markov de acuerdo a las hipótesis. Las que nosotros vamos a usar son las que cumplen con esas 4 hipótesis. Para en otro caso, supóngase que ustedes quieren considerar un tema en donde la probabilidad de cambiar de estado a estado no es constante, sino que varía en el tiempo, la formulación matemática va a ser diferente. No van a poder usar esto que vemos ahora nosotros. Esto es nada más que una introducción y los casos más típicos, que sería el caso de estas 4 hipótesis. Hay 2 condiciones que son fundamentales para poder usar el análisis de Markov, y es que los estados son colectivamente exhaustivos, es decir, como decíamos anteriormente, se pueden numerar y se conocen todos los estados posibles.
Es decir, nosotros sabemos, hay 5 estados, bueno, esos 5 estados se van a mantener, no existen más de esos 5 y se mantiene durante todo el estudio los 5 estados. Son colectivamente exhaustivos, se conocen todos los estados del sistema y se los puede enumerar, son finitos. Y 2, los estados son mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que el sistema solamente puede estar en uno de todos los estados. Puede pasar de estado en estado, pero en un determinado momento el sistema va a estar en un único estado. No puede estar en 2 estados simultáneamente. Por ejemplo, un cliente que esté comprando en un supermercado no puede al mismo tiempo estar comprando en el. Entonces, los estados son mutuamente excluyentes. Se pueden dar cualquiera, pero en un momento dado solamente uno de ellos está siendo posible. No se puede estar en más de un estado simultáneamente. Por ejemplo, vamos a ver, y aquí van a entender ustedes, no sé, ¿me escuchan, verdad? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, perfecto, porque me ha salido un mensaje raro acá, pero bueno, vamos a ver a través de un ejemplo cómo se trabaja con las cadenas de Markov. Supongamos que estamos en un pequeño pueblo donde solamente hay 2 estaciones de servicio, A y B. Y estas estaciones de servicio son las únicas y por lo tanto cualquier persona, cualquier cliente que necesite algún servicio, ya sea cargar combustible, hacer cambios de filtros, de aceite, etcétera, del automóvil, va a tener que ir ya sea a la estación A o a la estación B, que son las únicas que hay en el pueblo, y todos los clientes que tienen automóviles van a ir a esas estaciones. Es decir, el sistema va a estar compuesto por las estaciones de servicio y todos los potenciales clientes de esas estaciones de servicio, es decir, todas aquellas personas, habitantes de ese pueblo que tengan auto. Cada vez que un cliente necesita de algún servicio, ya sea cargar combustible o cambio de filtro, lo que fuera, para el automóvil, debe hacer una elección. O voy a la estación A o voy a la estación B a requerir el servicio. Entonces, el sistema, como decíamos, sería el cliente y el servicio. Cuando el cliente elige una estación A, se dice que el sistema está en el estado 1. Cuando el cliente elige la estación de servicio B, decimos que el sistema está en el estado 2. Es decir, ahí aquí tenemos el sistema, que son los clientes y las estaciones de servicio, y los estados del sistema son 2. O el cliente entra a la estación de servicio A o el cliente entra a la estación de servicio B. Entonces son los 2 estados del sistema. No puede el cliente simultáneamente estar en el estado en el estado 1 y simultáneamente en el estado 2. El cliente solamente puede, y el sistema solamente puede estar en uno de los 2 estados. Por lo tanto, en cualquier tiempo dado del sistema está en uno de sus 2 estados. Por supuesto, a lo largo del tiempo, el sistema puede moverse de un estado a otro. Es decir, si bien existen 2 sistemas y que son mutuamente excluyentes, puede en un momento el sistema estar en el estado 1, es decir, el cliente está entrando a la estación de servicio A, o puede moverse el sistema a un estado 2, que es cuando el cliente ingresa a la estación de servicio 2, a B. No estamos hablando de una misma persona. Cuando se habla de cliente, se habla de un cliente genérico. Cualquier cliente, no tiene nombre y apellido. Es cualquier cliente de esa población, de ese pueblo, en donde están las 2 estaciones de servicio. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta acá? Sí, Perfecto. profe. Bien, entonces supongamos
yo tengo una sucesión de estados 1, 2, 2, 1. ¿Qué significa esta sucesión de estados 1, 2, 2, 1? Significa que se han dado 4 servicios sucesivos a automóviles de distintas personas, de clientes, y el sistema primero estuvo en el estado 1, de allí pasó al estado 2, se mantuvo en el estado 2 y después cambió al estado 1. ¿Qué significa esto? Que un cliente entró a la estación de servicio A, estado 1, el otro cliente, el siguiente cliente entró a la estación de servicio B, el tercer cliente entró de nuevo a la estación de servicio, no de nuevo, sino entró también a la estación de servicio B, y después otro cliente al final entró a la estación de servicio. Ahí están los 4 estados y cómo el sistema fluye, empieza y puede ir cambiando, a veces mantenerse en el estado y después volver. O sea que esto es un sistema dinámico y en el tiempo se va dando este cambio de los distintos estados, se da en el tiempo, a medida que transcurre el tiempo. Entonces, el sistema, para este ejemplo, el sistema bajo estudio es la selección por parte del cliente de una estación de servicio. Entonces, el sistema que estamos estudiando son estaciones de servicio y la población que requiere de estos servicios, que serían los pobladores de esa ciudad, de ese pequeño pueblo que tienen automóviles. Y los resultados posibles, que son finitos, o sea, los estados del sistema son finitos, son 2, el estado 1 y el estado 2. El estado 1 es cuando un cliente ingresa a la estación de servicio A, y el otro estado posible es cuando el cliente ingresa a la estación de servicio B. Estos estados son exhaustivos, es decir, no existe otra posibilidad más que el estado 1 y el estado 2, lo tenemos conocidos y contados, son 2, y son mutuamente excluyentes. El sistema solamente puede estar en el estado 1 o en el otro estado. Una vez que han sido identificados los estados del sistema, se debe determinar la probabilidad de que el sistema esté en cada uno de los estados y la probabilidad de pasar de un estado al otro. Por ejemplo, se hace un estudio, todo esto se hace a través de estudios de mercados, de encuestas, o sea, herramientas que se tiene para determinar el comportamiento de los clientes. Entonces, supongamos que hayamos hecho una encuesta y se haya sacado la siguiente información. La probabilidad de que un cliente que utilizó la estación de servicio A, es decir, cuando el sistema está en el estado 1, la probabilidad entonces de que un cliente que utilizó la estación de servicio vuelva a usar la estación de servicio A la próxima vez es del 70%. Y además, se hizo en el estudio, se saca la siguiente información, que la probabilidad de que un cliente que utilizó la estación de servicio B repita el uso de la estación de servicio B es el 80%. Fíjense que aquí está la probabilidad, me hablan estos dos ejemplos que acabamos de ver, me habla de la probabilidad de reiterar la compra o el servicio en la misma estación de servicio. Es decir, existe un 70% de probabilidad que un cliente que ha requerido un servicio en la estación de servicio A vuelva la próxima vez a A, hay un 70%. Mientras que un cliente que ha requerido un servicio en la estación de servicio B vuelva la siguiente vez a la misma estación de servicio B es de un 80%. Esas probabilidades se llaman probabilidades condicionales. Y fíjense que estas probabilidades condicionales para el ejemplo de las estaciones de servicio son 4. Una probabilidad condicional es de permanecer en el estado 1
ahora está en el estado 1. Fíjense que esta probabilidad condicional se enuncian de eso. Se pone la probabilidad y se pone lo que se va a hacer en el futuro según lo que se ha hecho en el pasado. Entonces, la probabilidad de permanecer en el estado 1, ahora que está en el estado 1, es de un 70%, que eso está enunciado acá arriba. Entonces, el estado 1 sabemos que está asociado a un cliente que va a la estación de servicio A. La otra probabilidad, esta sería la probabilidad entonces de que se repita en el mismo lugar la compra. Entonces, la probabilidad de permanecer en el estado 1, estación de servicio A, ahora que se está en el estado 1, es decir, en el pasado se hizo la compra en la estación de servicio A y se repite, se permanece en el estado. La otra probabilidad es la de cambiar, es decir, la probabilidad de cambiar al estado 2 ahora que se está en el estado 1. ¿Cómo se calcula eso? Se calcula haciendo la diferencia entre 1 menos 0,70. ¿Por qué? Porque solamente existen, los clientes tienen probabilidades solamente de ir a dos estaciones de servicio, la A o la B. Es decir, la probabilidad de que se repita, la compra en la estación de servicio A es del 70%, por lo tanto, la probabilidad de que no se repita va a ser 1 menos 0,70. ¿Está claro? Porque solamente existen dos posibilidades, o voy a A o voy a B. Entonces, si no repito la compra en A, significa que cuando necesite cargar combustible voy a ir a la B. Entonces, la probabilidad de que se repita en A es el 70%, y por lo tanto, la probabilidad de que cambie, pase a B, habiendo estado previamente en A, es del 30%. Ahora, de permanecer, la segunda frase me dice qué pasa con el estado 2. Entonces, la probabilidad de permanecer en el estado 2, ahora que se está en el estado 2, es del 80%, como lo enuncia el estudio. Mientras que entonces la probabilidad de cambiar del estado 1, ahora que se está en el estado 2, es del 20%, que sería 1 menos 0,8. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro esto? Perfecto. Entonces, esas son las probabilidades condicionales. Estas probabilidades permitir armar lo que se llama la matriz de transición. Entonces, la matriz de transición es una matriz cuadrada en donde se arma esa matriz usando las probabilidades condicionales. Por ejemplo, un elemento genérico de la matriz T sub ij es la probabilidad condicional de estar en el estado J futuro, dado que el estado actual es I. Es decir, por ejemplo, la matriz el elemento TIJ es una probabilidad condicional y me habla de pasar al estado J en el futuro, estando actualmente en el estado 1. Por ejemplo, el elemento T11 es una probabilidad condicional y que me habla de permanecer en el estado 1 en el futuro, estando actualmente en el estado 1. Y por ejemplo, el elemento T1K es la probabilidad condicional de moverme del estado al estado K en el futuro, estando actualmente en el estado 1. Entonces, la matriz de transición es para una cadena de Markov con K estados, es una matriz cuadrada, K por K, donde el elemento TIJ es la probabilidad de moverse del estado I al estado J de una observación a la siguiente.
todos los elementos de la matriz son no negativos y la suma de los elementos de cada fila debe ser igual a 1. Como decíamos al principio en las hipótesis, las probabilidades de permanecer en cada una de las etapas es constante. Por lo tanto, la matriz de transición permanece constante, permanece igual en cada una de las etapas del estudio. Entonces, fíjense, la matriz de transición es una matriz cuadrada. La suma de las probabilidades por fila para cada una de las filas es igual a 1. Entonces, la matriz de transición, cada elemento de esta matriz me dice la probabilidad de permanecer en un determinado estado o de moverme de un estado al otro, en cada paso. Entonces vamos a ver cómo armaríamos la matriz de transición para este ejemplo simple. Entonces, como ya hemos visto, la probabilidad de permanecer en el estado 1, ahora que se está en el estado 1, o sea, la probabilidad de permanecer en el estado 1, estando en el estado 1, es 7%. La probabilidad de cambiar el estado 2, ahora que se está en el estado 1, es del 30%. Es decir, existe un 30% de probabilidad que se cambie y se pase del estado 1 al estado 2. La probabilidad de permanecer en el estado 2, ahora que se está en el estado 2, es el 80%. Recuerden que estos son datos y que se sacan de análisis del mercado, de comportamiento, en este caso de los clientes, y la utilidad condicional de cambiar al estado 1 ahora que se está en el estado 2. Es del 20%. Entonces, ¿cómo se arma la matriz de transición? En las filas, las columnas, el estado siguiente, es decir, el futuro y el presente. Estado actual es el presente, estado siguiente es el futuro. Entonces, la probabilidad de que estando en el estado 1 se permanezca en el estado 1 en el futuro es 0,7. Es esta matriz, es esta probabilidad condicional, 0,7. La probabilidad que estando en el estado 1 actualmente se pase al estado 2 en el futuro es 0,3. Que es el elemento... el segundo elemento de la primera fila. Ahora, la probabilidad de que esté en el estado 2 y pase al estado 1 en el futuro es 0,2. Y la probabilidad de que estando en el estado 2 permanezca en el estado 2 es 0,8 o el 80%. Entonces, de esa manera se arma esa matriz de transición. Y esa matriz de transición que me está hablando el comportamiento, si el cliente se queda o pasa a otro estado, eso permanece constante sin alterarse esa matriz de transición durante todo el estudio y para hacer todos los cálculos necesarios. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bien. Vamos bien, profe. ¿Van bien? Perfecto. Lo que quiero mostrarles acá y que se hace mucho para aclarar cómo funciona la matriz de transición son los grafos de transiciones. Fíjense, en este grafo está representados los dos estados de que hablábamos. El estado 1 es cuando el cliente ingresa a la estación de servicio A. El estado 2 es cuando el cliente ingresa a la estación de servicio B. Entonces, los nodos, estos dos nodos, representan los estados del sistema. Las flechas muestran las transiciones. Por ejemplo, esta flecha de aquí me está mostrando la probabilidad de que se pase del estado 2 al estado 1. Y la flecha de abajo muestra o indica la transición
de pasar del estado 1 al estado 2, y después estas flechas que se doblan sobre sí mismas implican permanecer, la probabilidad de permanencia en el mismo estado. Entonces, esto, aquí yo les he puesto los números de los elementos de la matriz, pero en los ejemplos o en los casos se pone el número que corresponde. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la probabilidad de permanecer en el estado 1, la T11 sería 0,7. Por lo tanto, acá en el grafo correspondiente al ejemplo se pondría, en vez de T11, 0,70, que es el 70% de probabilidad de permanecer en el estado 1. La T22 sería la probabilidad de permanencia, estando en el estado 2, permanezca en el siguiente paso en el mismo estado, es del 80%, por lo tanto, en vez de T22, para el ejemplo, tendríamos que poner el 80%. O sea, el grafo tiene que tener los nodos, cada nodo es un estado del sistema, y tienen que tener flechas en donde las flechas que están volcadas sobre sí mismo implica la probabilidad de transición de quedar en el mismo estado en el futuro, y las flechas que unen los estados serían las probabilidades condicionales de pasar de un estado hacia el otro. Ahora vamos a hablar de los vectores de estado. La probabilidad de estado es la probabilidad que un sistema esté en un determinado estado. O sea, ahora hablamos ya no de probabilidad de transición. La matriz de transición me habla de movimiento, o sea, de pasar de un estado a otro, de permanecer en un estado. Ahí es la matriz de transición. Ahora hay otro comportamiento que es cómo está el sistema en un determinado momento. Entonces, ahí hablamos ya no de probabilidad de transición, sino probabilidad de estado. ¿Qué probabilidad? La probabilidad de que un sistema esté en un determinado estado. El vector de probabilidades de estado se denomina vector de estado. O sea, el vector de estado es un vector en donde cada uno de los elementos son las probabilidades de estado. Es decir, la probabilidad de que el sistema esté en un determinado estado. En este caso, nosotros vamos a tener dos estados posibles. En el ejemplo que estamos viendo, hay dos estados posibles, el estado 1 y el estado 2. Es decir, existirá el vector de estado, va a tener dos elementos. Uno correspondiente al estado 1 y el otro elemento correspondiente al estado 2. Ese va a ser el vector de estado. La distribución inicial, lo que se llama y se conoce como distribución inicial, es el vector de probabilidades de estado inicial, o sea, al momento en que se comienza a hacer el estudio del sistema. Entonces, recuerden que esto, la cadena de Markov, es una herramienta que permite hacer estudios en función del tiempo, o sea, hacia adelante. Entonces, cuando la cadena de Markov empieza a estudiar en el momento inicial, en donde se comienza a hacer el estudio del mercado o del sistema, ese es el momento inicial, y en ese momento inicial va a existir un vector de estado inicial. Para el caso del ejemplo, entonces supongamos, esos datos del vector de estado inicial se consigue a través de estudios de mercado. Entonces, supongamos que para el caso del ejemplo de las dos estaciones de servicio en ese pequeño pueblo, se conoce que al momento de comenzar el estudio, el 60% de los clientes o de los potenciales clientes que tienen automóvil y usan las estaciones de servicio
De esa población potencial, el 60% utiliza la estación A y el 40% utiliza la estación de servicio B. Ese es en el momento inicial. A través de un estudio de mercado se determina. En el momento inicial, actual, supongamos que es el momento inicial, hoy el 60% de los clientes utiliza la estación de servicio A y el 40% de esa población utiliza la estación de servicio B. Es decir, la probabilidad de que un cliente esté en el estado 1, estación de servicio A, es 60%. Y la probabilidad de que un cliente esté en el estado 2 es un 40%. Vale decir, el vector de estado inicial, que se denota como X sub 0, es un vector que tiene dos elementos y es 0,60, 0,40. ¿Cómo se lee ese vector de estado inicial? Quiere decir que al comienzo del estudio, el 60% de la población usa la estación de servicio A y el 40% usa la estación de servicio B. Es decir, el estado 1, la probabilidad de que el sistema esté en el estado 1 es del 60% y la probabilidad de que esté en el estado 2 es el 40%. Entonces, una de las aplicaciones de la cadena de Markov es predecir el futuro. Conoce el estado actual y la matriz de transición, se puede calcular las probabilidades de estado en una fecha futura. Entonces, el vector de estado xn en un tiempo n futuro para una cadena de Markov de k estado es un vector fila con k elementos en el que el elemento x y j de este vector de estado es la probabilidad del estado j después del enésimo ensayo. Entonces, el vector de estado xn, vuelvo a repetir, es un vector que tiene k elementos y donde el elemento xj es la probabilidad de estar en el estado j después del enésimo ensayo. Entonces, para el primer ensayo, para n igual a 1, x1 se calcula como el vector de estado inicial por la matriz de transición. Para el ensayo 2, o sea, n igual a 2, x2 va a ser x1, o sea, el vector de estado para n igual a 1 por la matriz de transición. Y en vez de x1, yo puedo poner que es el vector de estado inicial por t, por la matriz de transición. Y operando, queda que el vector de estado en el ensayo 2 va a ser el vector de estado inicial por la matriz de transición al cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces, cuando para el ensayo n igual a n, x sub n es x0 por la matriz de transición a la n. Esta matriz de transición se puede hacer, o sea, el estudio del comportamiento de los clientes se puede hacer en base a un tiempo. Se podría decir que se estudia todo el comportamiento de los clientes semana a semana. Por lo tanto, la matriz de transición me va a dar el cambio o la transición que hay de una semana a la otra. Esa unidad de tiempo se llama paso. Cuando se dice que es un estudio, eso quiere decir que la matriz de transición que se ha usado está elevado a la 1. 2 pasos quiere decir que se ha usado 2 veces la matriz de transición, es decir, si decimos que se hizo un estudio en 2 pasos, diremos que se trata de 2 semanas. Si la matriz de transición, el estudio se ha hecho al cabo de una semana, entonces una semana es un paso. 2 pasos serían 2 semanas. Ahora, si la matriz, el estudio se hace día a día, entonces el paso es de un día. Por lo tanto, si se dice que el estudio se hizo en 2 pasos, quiere decir que se usaron 2 días.
3 pasos serían 3 días y así, o sea que depende, la matriz de transición puede tener como el ensayo como base de tiempo, puede ser diario, puede ser semana, cada 3 días, puede ser mensual, de acuerdo a las necesidades y al tipo de sistema de que se trata. Entonces, se puede calcular cómo va a estar el vector de estado, o cuál va a ser, mejor dicho, el vector de estado en el futuro, conociendo únicamente el vector de estado inicial y la matriz de transición. A partir de esos datos, vector de estado inicial, cómo estaba el sistema al inicio y cómo es la matriz de transición, se puede calcular el vector de estado en cualquier fecha futura. Ahora veamos lo que es el vector de estado estable que se llama Q. Las probabilidades de estado a largo plazo se denomina probabilidad de estado estable o de equilibrio. Es decir, el vector de estado a largo plazo se llama ahora Q, ya no se llama X, como lo llamamos al vector de estado en cualquier estado, sino en equilibrio o a largo plazo, cuando ya se esté estabilizado, el vector de estado se lo denota con la Q. Entonces es la probabilidad de estado estable o de equilibrio y se calcula con la siguiente igualdad. Q por la matriz de transición igual a Q. Se plantea este sistema de ecuaciones, se plantea el sistema de ecuaciones Q por T igual a Q, donde Q es el vector de estado estable, cuyos elementos son Q1, Q2, QK, donde K es el número de estados del sistema, y QJ es la probabilidad de estar en el estado J a largo plazo. El vector de estado estable Q es único para el sistema y no depende de la distribución inicial, sino solo de la matriz de transición T. Fíjense que cuando se plantea el sistema de ecuaciones, Q por T igual a Q, no está involucrado el vector de estado inicial, el X0. El vector X0, vector de estado inicial, no está involucrado en el cálculo del vector de estado estable, de la matriz de transición. Este sistema de ecuaciones, para encontrar el vector de estado, es decir, los elementos del vector, los valores de Q1, Q2, Qn, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, Q por T igual a Q. Y además debemos agregar la condición que la suma, este es un vector de estado fila, la suma de estas probabilidades debe dar igual a 1. Es decir, con este solo sistema no nos alcanza, no vamos a poder encontrar el vector de estado estable, sino que además debemos resolverlo al sistema agregando la condición que la suma de probabilidades del vector de estado estable es igual a 1. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Alguna duda? ¿Está claro hasta acá? Bueno. Ahora vamos a ver el concepto de la cadena de Markov regular. En general, para una cadena de Markov, los vectores de estado no siempre se aproximan al vector de estado estable Q. Sin embargo, un vector de estado para una matriz de transición T existe siempre y cuando T sea regular. Es decir, si la matriz de transición del sistema es regular, entonces nosotros podemos asegurar que va a existir un vector de estado estable Q. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema va a llegar al equilibrio y a largo plazo las probabilidades de estado van a ser
estables, van a confluir a un número único. Entonces, para la condición de que la cadena de Markov sea regular es que la matriz, y por lo tanto que exista un vector de estado estable, la condición es que la matriz de transición sea regular. Cuando decimos que una matriz de transición T es regular, es si existe una potencia entera mayor a K, mayor a 1 de esa matriz de transición, para la cual todos los elementos de la matriz T a la K sean positivos. Entonces, la cadena de Markov se dice que es regular si su matriz de transición es regular. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, dada una matriz de transición para una cadena de Markov, tenemos que ver si existe un valor K mayor que 1, puede ser 2, 3, 4, cualquiera, con que haya 1 es suficiente, una potencia, una hay que encontrar, suficiente con que haya una, tal que elevada la matriz a esa potencia K, todos los elementos de la matriz sean positivos. ¿De acuerdo? Entonces, si encontramos eso, si sucede que T es regular, entonces decimos que la cadena de Markov es regular, por lo tanto, va a existir un vector de estado estable Q. Si eso no sucede, no el tema nunca va a llegar a un valor estable del vector S. No va a existir Q. Veamos ahora las cadenas de Markov absorbente. Entonces, dentro hay ciertas cadenas de Markov que tienen lo que se llaman estados absorbentes. Estos estados son aquellos de los que no, una vez que uno ha entrado, ha llegado a ese estado, no se puede salir. En algunos casos no es posible ir de un estado al otro en el futuro, es decir, que cuando se encuentra en un estado dado, este lo absorbe y permanece en ese estado. Cualquier estado que tenga esta propiedad se llama estado absorbente. Por ejemplo, un estado podría ser una persona jubilada. Cuando una persona se jubila, entra en lo que se llama un estado absorbente, es decir, la persona que se ha jubilado no puede salir de ese estado. Una vez que haya caído en ese estado o ha llegado a ese estado, no se puede salir. Esos son los estados absorbentes. Cadenas de Markov que tienen estados absorbentes se denominan cadenas absorbentes y tienen las siguientes características. Uno o varios estados absorbentes con probabilidad nula de ser abandonados. Y uno o varios estados no absorbentes desde los cuales se puede acceder a estados absorbentes. Aquí en este grafo, fíjense ustedes, en este grafo se muestran dos nodos no absorbentes, que es el nodo 0 y el nodo 2, y dos estados absorbentes, que es el estado 1 y el estado 3. Fíjense que yo puedo pasar del estado 0 al estado 1, pero una vez que estoy en el estado 1 no puedo salir de ese estado. Lo mismo sucede con el estado 3, es otro estado absorbente. Yo puedo, de un estado no absorbente, del estado 2, puedo pasar al estado 3, pero una vez que llego al estado 3 no puedo salir. Este estado 3 es absorbente y la probabilidad de salir de ese estado es nula, 0. No existe probabilidad, no existe ninguna posibilidad de, una vez llegado al estado 3, salir de ese estado. Se puede llegar, pero no se puede salir. Mientras que, fíjense que el estado 0 y el estado 2 son no absorbentes y puedo pasar y salir, llego al estado 2 y salgo del estado 2. Llego al estado 0 y salgo, puedo salir,
pero es no absorbente porque puedo salir. En cambio de los absorbentes, llego y no puedo salir. Entonces, un estado absorbente se puede llegar, pero no se puede salir. Mientras que de los estados no absorbentes se puede llegar y se puede salir. Bueno, ahora cuando hay estados, hay casos o sistemas con estados absorbentes, la matriz de transición se debe acomodar, o sea, las filas se deben acomodar de manera de lograrse una matriz como la que se muestra en este esquema. Fíjense, esta es una matriz de transición, pero se han acomodado las filas de manera que en el primer cuadrante, en este espacio, los números que están en la matriz de transición forman la matriz identidad. Al lado se forma la matriz nula, es decir, en esta matriz todos los elementos son ceros. Recuerden, la matriz de identidad tiene la diagonal unos y todos los demás son ceros. Después, abajo está ubicada la matriz que se llama de estados absorbentes, y debajo de la matriz nula tiene que estar la matriz N, que es la matriz de estados no absorbentes. Entonces, una vez que uno arma la matriz de transición de esta manera, eso nos va a permitir trabajar y encontrar los estados en lo que va a suceder en el futuro. Recuerden, la matriz de transición siempre se arma, en las filas se pone el presente y en las columnas lo que pasa en el futuro, en un paso. Entonces, aquí tenemos la matriz de transición acomodada, de manera que la matricidad, cada elemento representa la probabilidad de permanecer en un estado absorbente en un paso. La matriz nula, cada elemento de esta matriz nula representa la probabilidad de pasar de un estado absorbente a un estado no absorbente en un paso. Recuerden que la probabilidad de pasar de un estado absorbente a un estado no absorbente es cero, es nula. Fíjense acá, el estado 1 que es absorbente, no existe ninguna probabilidad de que se salga de este estado, de pasar del estado absorbente a un estado no absorbente. No hay flecha que lleve del estado absorbente a un no absorbente. Por lo tanto, fíjense acá, la matriz nula representa la probabilidad de pasar de un estado absorbente a un estado no absorbente. Es cero. Por eso esta matriz es matriz nula. Todos los elementos de esta matriz. Ahora, la matriz de estados absorbentes representa la probabilidad de pasar de un estado no absorbente a uno absorbente en un paso. Recuerde que en un paso está referido a la base de tiempo que se está usando en el estudio. Y después la matriz N es la matriz de estados no absorbentes. Cada elemento representa la probabilidad de pasar de un estado no absorbente a otro estado no absorbente en un paso. Una vez que tenemos la matriz acomodada, de manera de tener estas cuatro submatrices, si le podemos llamar, podemos definir la matriz fundamental. Y la matriz fundamental es la inversa de la matriz de identidad menos la matriz de estados no absorbentes. Entonces, la matriz fundamental se consigue operando con la matriz de identidad y la matriz de estados no absorbentes. Tengo que hacer la diferencia y después hacer la inversa. Y la probabilidad de absorción
por cada estado absorbente está representado por los elementos de la matriz que se obtiene de hacer el producto, la matriz fundamental por la matriz de estados absorbentes, o lo que es lo mismo por la igualdad que está acá arriba, sería la matriz fundamental, que es la matriz identidad menos la matriz de estados no absorbentes hecha inversa, la inversa de la matriz de esa diferencia por la matriz de estados absorbentes. Entonces vamos a ver con este ejemplo. Fíjense ustedes, en el siguiente ejemplo, veamos el grafo primero, el grafo de transición. Fíjense, hay 4 estados, 0, 1, 2 y 3. 2 estados son absorbentes, el 1 y el 3. 2 estados son no absorbentes, el 0 y el 2. La probabilidad de pasar del estado C, hemos dicho que las probabilidades de transición se escriben los números, los valores, sobre las flechas. Entonces la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 1 es 50%. La probabilidad de pasar de 0 a 2, del estado 0 al estado 2, es 0,5 o 50%. La probabilidad de pasar del estado 2 al estado 0 es 0,25. La probabilidad de pasar del estado 2 al estado 3 es 0,75. Y una vez que se está en el estado, la probabilidad de permanecer, una vez que se ha llegado al estado 3, de permanecer en el estado 3 es 1, porque es absorbente. Y la probabilidad de, una vez llegado al estado 1, permanecer en el estado 1 es 1, porque es un estado también absorbente. Entonces, la primera matriz que yo tengo que es la matriz de identidad. Fíjense, lo que esté vacío, aquí fíjense, esta matriz está simplificada, no están puestos los ceros, solamente están puestos los valores distintos de cero. Por lo tanto, esta matriz identidad es una matriz cuadrada, 2 por 2, donde hay 1, 0, 0, 1. Y la matriz nula, que es la matriz 2 por 2 también, aquí hay 0, 0, 0, 0. Lo mismo, acá hay ceros en las matrices absorbente y no absorbente. Entonces, fíjense, leamos, ya está acomodada la matriz esta, que vemos acá, la matriz, la más grande, está acomodada de acuerdo a esta matriz pequeña, este gráfico que está acá de la matriz, donde tengo matriz identidad, matriz nula, matriz de estado absorbente y matriz de estado no absorbente. Entonces, la primera fila está diciendo, si yo estoy en el estado 1, ¿qué probabilidad? Cada elemento de la primera fila me dice qué probabilidad hay de permanecer en la matriz en el estado 1 o de moverme al lado. Entonces, en la primera fila, la probabilidad de estar estando en el estado 1 en el futuro siga en el estado 1 es del 100%, porque el 1 es un estado absorbente. ¿Qué probabilidad hay que estando en el estado 1 pase al estado 3? 0. No hay ninguna posibilidad de pasar del estado 1 al estado 3, como lo vemos también acá en el grafo. Y tampoco es posible, estando en el estado 1, pasar al estado 0 ni pasar al estado 2. Porque una vez que yo estoy en el estado 1, al ser un estado absorbente, no puedo salir. Lo mismo sucede con el estado 3, que también es absorbente. Estando en el estado 3, no puedo pasar ni al estado 1, ni al estado 0, ni al estado 2. Bueno, ahora, la matriz, veamos la matriz A, es la matriz de estados absorbentes. Entonces, ¿qué posibilidad hay de
de estar en la matriz, de estar en el estado 0, pase al estado 1, que es un estado absorbente, 50%, que lo vemos en el grafo. ¿Y qué posibilidad de estando en el estado 0 pase al otro estado absorbente que es 3? Ninguna, porque no hay ninguna posibilidad de pasar del estado 0 al estado 3. No hay ninguna flecha que los conecte. Ahora, ¿qué posibilidad es de estar en el estado 2, pasar al estado 1, que es absorbente? 0. Mientras, ¿qué posibilidades hay o probabilidades hay de, estando en el estado 2, pase al estado 3, que es el otro estado absorbente? 75%. ¿Y qué posibilidades hay de que, estando en el estado 2, pase al estado 1? 0. Porque 2 y 1 no están conectados. No hay posibilidad de pasar del estado 2 al estado 1. Y la matriz N, que es la matriz de estados no absorbentes, me dice qué posibilidad hay de estar en un estado no absorbente y pasar a otro estado no absorbente. Entonces, fíjense, ¿qué posibilidades hay de que, estando en el estado 0, permanezca en el estado 0? No hay ninguna. O sea, permanecer, no hay ninguna posibilidad de permanecer. ¿Qué posibilidad hay de que, estando en el estado 0, pase al estado 2? Hay un 50%. Y ahora, en la última fila, ¿qué posibilidades hay de estado 2.0? Hay un 25%. ¿Y qué posibilidades hay de, estando en el estado 2, permanezca en el estado 2? 0. No puede permanecer en el estado. Entonces ahora vamos a calcular que va a ser, fíjense, acá está hecho el cálculo ya, esto, bueno, está resumido, pero yo tengo que restar la matriz identidad menos la matriz de estado no absorbente y hacer, perdón, una vez que tenga esa diferencia de matrices, tengo que hacer la inversa. Eso da estos números. Para el ejemplo, la primera de estas matrices, cuyo primer elemento, el elemento 1, 1, perdón, es 1, 14, 29, esta matriz es la matriz identidad menos la matriz de estado no absorbente a la menos 1, es hecha la inversa. Y ese tengo que hacer el producto de matrices por la matriz absorbente, que sería esta que está acá, de estados absorbentes, esta matriz que está acá. Hago el producto y me da, da la matriz final, que sería F por A. Y esta matriz, ¿cómo se lee? ¿Qué probabilidad hay de que, estando en el estado 0 inicialmente, al final termine en el estado 1? Hay un 57,14%. Es decir, me da, después de transcurrido a largo plazo, un tiempo largo, cuál es la probabilidad de estar en un estado y llegar a otro. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay que, estando inicialmente en el estado 2, al final se termine en el estado 3? Hay 85,71%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Perfecto. Entonces, el No, miércoles... ninguna. Ninguna. Perfecto. Entonces, repasen esta teoría y el día miércoles van a hacer el práctico correspondiente con Pablo y con Luciano, ¿de acuerdo? En esta semana se tiene que terminar con este tema y la semana próxima vemos uno nuevo, el lunes que viene, conmigo de nuevo, ¿de acuerdo? Bien, profe. Bien. Bien, si ¿Con no hay este ninguna... tema ya terminamos? ¿Con el que viene? creo que es el último el que viene, sí. Ya es el último Ah, bien. tema. Y después viene el parcial. Bueno, creo que sí, no estoy seguro, no lo tengo acá el cronograma. Bueno,
Entonces, si no hay preguntas, nos despedimos acá y nos vemos el próximo lunes. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Buenísimo, profe, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Que esté bien. Chao.